Para nosotros, lo imprevisible es algo previsible. Acércate a Provincia Seguros, una empresa del Grupo Vapro. Otra vez esta noche estamos para presentar un documental de la BBC de Londres junto con Ámbito Financiero. Y en esta ocasión vamos a enfrentarnos a un hombre controversial. La historia, la biografía de un personaje que para muchos es un héroe nacional, por lo menos para un sector religioso, para una nación. Mientras que para gran parte del mundo, yo diría gran parte de la humanidad, este hombre en determinado momento fue el non plus ultra del terrorista internacional. Nos estamos refiriendo a Yasser Arafat, el mismo que hoy se ha convertido ya ni en un terrorista ni en un héroe, simplemente en un hombre también controvertido políticamente que se pasea del brazo con el presidente William Clinton por los jardines de la Casa Blanca. Arafat es un hombre que ha participado en más de una guerra y que ha vivido sus propias guerras. La biografía de esta noche nos va a introducir en todos esos ciclos, en el escaso tiempo que vivió en Palestina, apenas 4 años, pero donde ahí se adentró, generó su espíritu nacionalista por recuperar esa tierra. Va a introducirnos también este testimonio en algunos de los actos terroristas que fueron atribuidos y que fueron consumados, sin duda, por la organización que propuso Arafat al mundo, que se llamó Al-Fatah. La terrible organización que, entre otros actos terroristas monstruosos, produjo el atentado en las Olimpiadas de Múnich. Vamos entonces a un personaje del siglo XX, que aún hoy tiene vigencia internacional y que, según parece, tal vez vaya hacia la paz en Medio Oriente. Esa especie de sueño que no sé si nosotros vamos a ver y que difícilmente vea el propio Arafat. En 1948, la mayor parte del territorio de Palestina se transformó en el Estado de Israel. La guerra, las matanzas y el destierro pusieron fin a 30 años de dominio británico. La mayor parte de los palestinos se refugió en los países árabes vecinos y en las zonas de Palestina que aún estaban bajo control árabe. Volver a la patria se convirtió en el principal objetivo de un joven palestino. La persona que ha sido expulsada de su hogar está obligada y tiene el derecho de luchar. Luchar por sobrevivir. Luchar por su futuro, por sus hijos y por su pueblo. La tierra de Palestina fue la inspiración y la obsesión de Yasser Arafat. Nació en El Cairo, pero cuando era pequeño vino a vivir con la familia de su madre en Jerusalén. Esta experiencia lo marcaría para siempre como palestino. Cuando conocí a Yasser Arafat, él era un niño de apenas 4 años y vivía en Jerusalén, en casa de su tío Salim Abu Saud. El hogar y lugar de juegos del pequeño Yasser en la ciudad antigua de Jerusalén era el barrio marroquí, cerca del Muro de los Lamentos, donde oran los judíos. 30 años después,
Israel destruiría esta comunidad y demolería la zona cercana a su lugar de oración. Cuando Israel ocupó Jerusalén, se demolió por completo el barrio marroquí e igual suerte corrió la casa de Al-Saud. Allí edificaron el área que ahora llaman el Muro de los Lamentos. Yasser vivió allí 4 años, hasta que vino su padre y se lo llevó con su familia a Egipto. Arafat pasó sus años de formación en El Cairo, y fue allí donde adquirió su sempiterno acento egipcio. Su padre era de Gaza, lo que le dio a Arafat su identidad palestina. Todos en la familia eran musulmanes devotos. Al tiempo que Arafat se hacía adulto, Israel se convertía en una realidad. En 1948 se proclama el Estado de Israel. Arafat luchó contra el ejército israelí cuando tenía unos 18 años. En esos años, el nacionalismo árabe se acrecentaba en Egipto y el coronel Nasser desafiaba a los británicos. Mientras estudiaba ingeniería en la universidad, Arafat se unió a los activistas musulmanes. Los nacionalistas provocaron una serie de disturbios en Egipto como protesta. Fue un periodo de agitación en contra de los británicos, quienes controlaban el canal de Suez. Muchos árabes murieron asesinados. A petición de Nasser, Arafat pasó la mayor parte de su tiempo fomentando el descontento entre la población. Para comenzar, Arafat creó el Filastinuna, Nuestra Palestina, un descarnado pero popular periódico pro-árabe. Además de esta publicación, Arafat formó su propio partido político, Al-Fatah, lo que en árabe significa conquista. La lucha armada con el fin de derrotar a Israel y recobrar el territorio de Palestina era el claro objetivo del partido de Arafat. Para 1964, Arafat y sus hombres se habían desplazado a Siria para iniciar actividades guerrilleras. El movimiento Fedayín, o Soldados de la Libertad, comenzó su ataque contra Israel con emboscadas a lo largo de las fronteras de Jordania y Siria. Pero su éxito militar fue limitado. Si bien ese mismo año Nasser aprobó la formación de la Organización para la Liberación de Palestina, solo fueron palabras al viento. Fue la propia beligerancia de Nasser la que le hizo el juego a Israel, que deseaba expandir su territorio. En 1967 se desencadenaría una guerra épica que revolucionaría al Medio Oriente. Israel sería ejemplo para todos los pueblos. A través del desierto del Sinaí se cumpliría una profecía bíblica, según la cual las fuerzas de Israel lograrían una asombrosa victoria táctica. En un lapso de 6 días, entre el 5 y el 10 de junio de 1967, Israel ocupó el Sinaí, los altos sirios del Golán y todo lo que quedaba de la antigua Palestina, Jerusalén Este, Cisjordania y la Franja de Gaza. Los soldados entraron victoriosos en la antigua Jerusalén. Los árabes fueron derrotados y humillados. El general Moshe Dayan guió sus tropas hasta el Muro de los Lamentos. Edificaciones que habían albergado a árabes durante generaciones fueron echadas abajo y muchos ciudadanos que quedaron sin hogar se unieron a la ola de refugiados que se dirigía en su mayor parte hacia Jordania, en el este, o a las aldeas de Cisjordania. Esta fue la segunda diáspora palestina. Los estados árabes estaban destrozados. Los pueblos árabes, todos los jóvenes en ese momento, no soportaban la humillación por la derrota de 1967. Por ello presenciamos en esa época la llegada de la gente árabe y palestina que venía de Europa, de Estados Unidos y de todas partes. Habían abandonado sus escuelas, fábricas y granjas para unirse a Al-Fatah y a otras organizaciones. Deseaban prepararse y unirse al movimiento Fedayín. Era el momento de los palestinos. Arafat era el hombre indicado para impulsarlo y para ello tomó el poder de la OLP. La organización hizo énfasis en la necesidad de liberar Palestina y de eliminar el sionismo, esto es, destruir el Estado de Israel. ¿Usted continuará luchando hasta que haya recobrado por completo su tierra? Por completo, toda nuestra tierra. Nada más. En marzo de 1968, los tanques israelíes penetraron Jordania para atacar un núcleo de resistencia palestina, Karama. Si bien en la batalla que se libró los israelíes provocaron más bajas, la forma de pelear de los palestinos los convirtió en héroes. Fue cruento, sangriento.
Los israelíes nos superaban en número. Aunque los israelíes causaron un gran caos, los palestinos se mantuvieron firmes. Me vi con Arafat a las 6 de la mañana del día siguiente. Comenzamos a recoger los cadáveres de nuestra gente. Fue una experiencia traumática para alguien como yo. Pero una vez más, Arafat me dio esperanzas. Con el apoyo de la artillería jordana, los palestinos lucharon contra Israel durante 10 horas hasta que el alto mando israelí ordenó el retiro de su ejército. Era la primera vez que los israelíes dejaban tanques destruidos tras de sí. Recuerdo que eran 7 tanques y vehículos blindados con soldados muertos en su interior. Fue extraordinario. No importó cuán pequeña fuese esa batalla, fue una gran victoria. Resultó aún más importante por el hecho de ser una victoria que se logró cuando los árabes estaban a punto de ser derrotados. La historia del mundo. 42 fascículos con más de 300 páginas con la mejor ilustración. Desde los orígenes hasta nuestros días. La más actualizada obra con un real enfoque de los acontecimientos del mundo. Todos los lunes y miércoles con Ámbito Financiero. Resérvela. Este martes a las 11 de la noche les prometo un programa inolvidable. La conversación es con Juan Carlos Saravia. Por el año 50... cantábamos los 4, cantábamos toda la canción para defendernos. Oye, no sabíamos nada, no sabíamos ni respirar. Creo que por eso nos tragábamos las sílabas, la última sílaba. No nos alcanzaba el aire. Samba, de mi esperanza. No se va a olvidar, este martes a las 11 de la noche en Canal 7, Argentina. Estás en Canal 7. Cambiar valió la pena. Nos estamos viendo. Si es de su ámbito, esta es su web. Ambitoweb.com. El sitio más completo de la Argentina. Arafat se convirtió en héroe de la noche a la mañana. Y la gente se acercó para unirse al movimiento, palestinos, árabes y gente de todo el mundo. Se convirtió en el señor Palestina en ese momento. Ahora Arafat y su lucha armada obtenían la atención del mundo. Sus hombres se desplegaban a lo largo del valle del río Jordán, que provenía de Israel. Pero en estas bases, la fuerza de Arafat se tornaba en una amenaza. Sus soldados abusaban de su poder, lo que era más bien una amenaza para el rey Hussein de Jordania que para Israel. Los soldados eran visibles en todos lados, en la vida civil y en las calles. Los oficiales eran insultados. Les robaban sus armas, les robaban sus autos, les robaban sus vehículos militares. Por supuesto, llegó el terrible momento en que el rey se vio obligado a tomar medidas. El secuestro de 4 aviones de pasajeros llevados por una facción guerrillera a una pista de aterrizaje en el desierto de Jordania representó un desafío flagrante a la autoridad del rey Hussein. Los secuestradores, el Frente Popular, eran un pequeño grupo que no estaba bajo la autoridad de Arafat. El secuestro llevado a cabo en septiembre fue la gota que derramó el vaso. Fue algo vergonzoso para Arafat, algo que en realidad atentó contra su liderazgo y su habilidad para controlar la situación. En septiembre de 1970, en un episodio conocido como el Septiembre Negro, el ejército jordano arremetió contra las fuerzas guerrilleras. Arafat y su indisciplinado entorno fueron expulsados de Jordania. El rey Hussein sacó de su territorio una amenaza contra Israel y contra él mismo. Todos pagaron un precio, los palestinos y también los jordanos.
La historia entre estos dos pueblos, los jordanos y los palestinos, sería totalmente distinta si no fuera por el secuestro y el Septiembre Negro. Yasser Arafat estaba decidido a proseguir en su lucha. Desterrado de Jordania, Arafat aumentó su control sobre la OLP y trasladó al Líbano a sus soldados y a su fuerza política. Tras un acuerdo con un débil gobierno en Beirut, Arafat hizo del sur del Líbano una zona de no combate para su guerrilla. Esta zona sería conocida como la Tierra de Al-Fatah. Creamos gente nueva. En vez de ser refugiados, éramos soldados, lo que es muy importante. Una vez más, la guerrilla palestina atacaba la frontera israelí. A menudo los ataques provocaban la muerte de civiles, como ocurrió en Ma'alot, donde hubo escolares entre las víctimas. Hubo muchos ataques similares, y Arafat se granjeó el odio de los israelíes. Su imagen representaba el terror y representaba la falta de compromiso. Sin duda, él sí enviaba a sus hombres a matar mujeres y niños. No nos es posible escribir de nuevo la historia. No negaré que algunas de nuestras operaciones pudieran ser calificadas de terroristas, entre ellas el secuestro de aviones cometido por algunos grupos palestinos y ciertos ataques que causaron la muerte de civiles israelíes. Todo eso es cierto. Pero éramos un movimiento de liberación nacional y se cometieron algunos errores durante las operaciones militares palestinas. Ciertas operaciones militares parecieron acciones terroristas, pero los israelíes mismos también llevaron a cabo terrorismo de Estado. Los hombres de Arafat llevaron el terror, literalmente, a la arena internacional. En septiembre de 1972, un grupo palestino que tenía fuertes lazos con Al-Fatah y que se hacía llamar Septiembre Negro en memoria de lo ocurrido en Jordania, penetró la Villa Olímpica en Múnich. El mundo presenció cómo unos hombres armados secuestraban a 9 atletas israelíes y asesinaban a otros 2. Un torpe intento de rescate de la policía alemana causó la muerte de todos los rehenes israelíes y de 5 de los guerrilleros palestinos. Los palestinos utilizaban tácticas de choque para dejar oír su voz. Siguieron otros ataques terroristas y murieron muchos inocentes. La mayor parte de estos ataques fueron planeados por personas cercanas a Arafat, algunas de ellas colegas de su juventud. El mundo occidental lo etiquetó de terrorista. Al líder de la OLP no le gustaba hablar acerca de estos aspectos sangrientos de su lucha y prefería hacer énfasis en lo diplomático. En 1974, los Estados Árabes reconocieron a la OLP como el único representante del pueblo palestino. En octubre de ese año, Arafat viajó a Nueva York para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas, a la que había sido invitado por el gran número de países que lo apoyaban. En Nueva York, las protestas se intensificaban. El ambiente estaba caldeado. En Occidente todos deseaban creer que Arafat era este terrorista extremadamente peligroso. Por supuesto, todos en el tercer mundo querían que él fuese tratado como un jefe de Estado, lo que tampoco ayudaba mucho. Él saludó con su brazo y su túnica se levantó. Había una pistola o más bien una funda. Desde luego, a partir de ese momento nadie le prestó atención a su discurso. Las miradas se centraron en este líder de un movimiento de liberación que venía completamente armado. En realidad no había nada en la funda. Él había entregado la pistola. Arafat intentaba advertirle al mundo que él podía ofrecer una solución pacífica, pero también una violenta. Yo dije, sostengo en esta mano una rama de olivo y una pistola para proteger esta rama de olivo. Era la primera vez que toda la opinión pública internacional, toda la comunidad internacional, empezó a comprender la tragedia palestina.
Para Arafat era un obstáculo el no poder reconocer el derecho de existir de Israel. Su organización no lo aceptaría. Por ello, ni Israel ni Estados Unidos aceptaban dialogar. Sin embargo, en secreto, Arafat envió a Said Hamami y a Issam Sartawi para que contactaran a simpatizantes de la causa israelita. Los extremistas palestinos acusaron a ambos hombres de traidores y los asesinaron. En 1972, el rostro de Bassam Abu Sharif resultó desfigurado por la explosión de un sobrebomba israelí. Años después, Arafat pondría nuevamente en peligro la vida de Bassam al utilizarlo para sondear a los israelíes. Yo lo sabía muy bien, no soy estúpido. Sabía de qué se trataba. Él quería que yo estuviese en el frente y tiempo después yo era el único que participaba en las reuniones secretas con los israelíes. Yo sabía muy bien lo que eso significaba. En ese momento yo corría peligro, prácticamente arriesgaba mi vida. Todos los que estaban contra estas ideas tendrían a Bassam como objetivo, no a Arafat. En la sede de la OLP en Líbano, el papel predominante de Arafat era el de líder y soldado, jefe de una nación dentro de una nación. La República de la OLP se mantendría en Beirut y en el sur del Líbano durante unos 10 años. Su fuerza militar trajo la inestabilidad al Líbano y representó una espina clavada en el costado para Israel. En junio de 1982, Israel rompió un acuerdo de cese al fuego de 11 meses con la OLP y ejecutó sus antiguos planes de invadir Líbano. Penetraron en Beirut con el firme propósito de acabar con la OLP. Tomé el cargo en una época de agitación en el Líbano. El ejército israelí estaba en las afueras del Líbano y estaban bombardeando Beirut. Arafat y sus soldados eran refugiados en Beirut. Los intensos ataques continuaron desde julio hasta agosto. Durante largos periodos, las fuerzas israelíes tomaron la mitad de Beirut, la parte musulmana, y cortaron el suministro de agua. La ciudad estaba sitiada. Hacia finales de agosto, el Líbano se había rendido. Los estadounidenses le aconsejaron a Arafat que saliera del país y que salvara a su organización, a su gente y a los libaneses de los ataques del ejército israelí. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura actual es de 25 grados, con una humedad relativa del 78% y una presión atmosférica de 1.200 milibares. Ambitoweb.com. Opinan los que saben. Encuentros. Una travesía conmovedora a través de nuestra historia en una producción de Canal 7. El único saber es el de la tierra. Y a ese saber debería haberse abocado Juan Manuel. A cuidar su fortuna, el patrimonio de su familia. ¿Y le parece que no lo hizo? Se dedicó a la política. Para algunos la política es una forma de fortuna personal. ¡Tonterías! La política lo llevó a la ruina, no a la fortuna. Un elenco de excepción en una realización de Oscar Barney Finn. Martes, 22 horas, por Canal 7 Argentina. Encuentros. Transmite LS82, TV Canal 7, Buenos Aires, Argentina. ¿Qué tal será? Título, calificación y reseña del contenido de todas las películas de los últimos años. Solo en ambitoweb.com.
Debíamos buscar entonces un refugio para la OLP, lo que no era sencillo, ya que los demás países árabes no estaban muy ansiosos de recibirlos. Al final, creo que casi todos fueron a Túnez, aunque las negociaciones fueron arduas. Los guerrilleros de la OLP dejaron atrás sus familias, cientos de miles de civiles sin protección en los campos de refugiados del Líbano. Según el acuerdo estadounidense, los soldados y sus jefes se marcharían a Túnez y a otras naciones árabes. Arafat había escapado de nuevo. Hubo una reunión en uno de los cuarteles y yo les dije, huyan por favor, váyanse ahora. Él me dijo, ¿nos invitas a una reunión? Y yo le advertí, salgan de aquí, rápido. No sé por qué, créame, no sé por qué. Pero 15 minutos después de marcharnos, bombardearon el lugar. Increíble. A salvo y fuera del Líbano, Arafat estableció una nueva base en Túnez. Desde aquí solo podía observar lo que sucedía en Beirut. Los israelíes habían permitido que sus colaboradores, los libaneses cristianos que odiaban a los palestinos, entraran en el campo de refugiados de Sabra y Shatila en Beirut. Luego de 3 días de masacre, había casi 800 muertos entre hombres, mujeres y niños. Cuando la OLP se marchó, deseaba garantizar la seguridad de las mujeres y los niños que permanecerían en esos campos. Y nosotros sentimos que esa seguridad estaba garantizada. Pero cuando los israelíes dejaron que las fuerzas libanesas entraran en los campos a sabiendas de que habría una masacre, nos sentimos traicionados. Ese fue un momento decepcionante. Ahora, en el exilio, lejos de Palestina y del objetivo de su lucha, Arafat viajó por el mundo para reunirse con los líderes internacionales y para mantener la atención del mundo en los palestinos y en la OLP. Si bien Arafat contaba con buenos amigos en el mundo árabe, como el presidente egipcio Mubarak, ni los estadounidenses ni los israelíes firmarían acuerdo alguno con el líder de la OLP. No puedes reunirte con una organización que siempre está a punto de cometer un terrible acto terrorista. Nosotros somos nuestra propia conciencia, nuestro propio público y nuestra propia gente. Debo decir que todos los israelíes odian a Arafat a causa del terrorismo. El terror en el Aquile Lauro puso de nuevo a Yasser Arafat en las primeras planas de los periódicos de todo el mundo. En octubre de 1985, un grupo de palestinos secuestró el transatlántico y asesinó a un pasajero, Leon Klinghoffer, un anciano judío estadounidense que usaba silla de ruedas. Su cadáver fue arrojado por la cubierta. Al mismo tiempo, la Fuerza Aérea Israelí bombardeó los cuarteles de Arafat en Túnez. Murieron 73 personas. Arafat, el gran escapista, logró salvarse de nuevo. Los israelíes habían fallado. Arafat, sin embargo, seguía siendo un hombre aislado y perseguido. A finales de 1987, la revuelta palestina, la Intifada, lo cambió todo. Grupos no armados de jóvenes palestinos de los territorios ocupados, Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este, iniciaron una serie de disturbios en contra de las fuerzas israelíes. Los jóvenes lanzando piedras pusieron nerviosos a los soldados. Yitzhak Rabin, quien en ese momento era el ministro de la Defensa de Israel, le exigió al ejército ponerle fin a los jóvenes insurgentes. La opinión pública occidental, en especial la estadounidense, se manifestó en contra de Israel. Muchos israelíes estaban consternados por las acciones de sus propios soldados. Los líderes israelitas se dieron cuenta de que tenían un problema grave en sus manos.
Todos estábamos muy tristes al ver a nuestros soldados perseguir a jóvenes palestinos armados solo con piedras. Es algo insoportable. Israel solo puede ser un país con una obligación moral. Nunca hemos sido una nación opresiva y nos sentimos muy incómodos al convertirnos de súbito en una nación que oprime a otro pueblo en contra de su voluntad. Arafat y su liderazgo en Túnez fueron tomados enteramente por sorpresa. Ellos no habían iniciado la intifada, pero iban a sacar provecho de la situación. Arafat era muy astuto y como artista de la supervivencia se las arregló para sacar provecho de la intifada. Para ello utilizó mucho dinero, invirtió millones de dólares en Cisjordania y en la Franja de Gaza para ganarse el apoyo de la intifada, algo que hizo de forma muy exitosa. Casi todo el dinero provenía de los principales benefactores de la OLP en los países ricos del Golfo Pérsico. Este dinero se necesitaba con urgencia, dado que los territorios ocupados se encontraban paralizados por la violencia, los constantes paros y los toques de queda israelíes. En el exilio, en Túnez, Arafat planeaba cómo utilizar la nueva credibilidad de su movimiento para iniciar negociaciones con israelíes y estadounidenses, reconocer a Israel y renunciar al terror sin perder el apoyo de su movimiento. A mediados de 1988, Arafat hizo publicar sus ideas conciliatorias en la prensa estadounidense. Dado que sabía que algunos de sus partidarios calificarían de traición estas sugerencias, Arafat le pidió a uno de sus allegados que se hiciera pasar por autor de ellas. Me dijo, públicalo, bajo tu nombre. Y yo acepté. Creo que ya usted sabe toda la mentira. Traté de publicarlo y luego distribuí el artículo en la cumbre de Argelia en junio. Enseguida se iniciaron las discusiones en todos los ámbitos. Algunos palestinos me acusaron de traidor. Las tretas de Arafat empezaban a funcionar. Poco a poco, el estamento palestino comenzó a apoyarlo. Para alentar a sus seguidores, Arafat proclamó un Estado palestino durante una reunión de su parlamento en el exilio. Ese mismo año, 1988, Arafat pensaba presentar sus ideas en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, pero había un obstáculo. Al recordar el secuestro del Achille Lauro, venía a la mente la muerte de Leon Klinghoffer, el estadounidense asesinado cuyo cadáver había sido arrojado al mar. Era inevitable vincular a Arafat con acciones realizadas por grupos de la OLP, pues él era el líder. Por ello, me parecía obvio que él encajara en la definición de terrorista y le fuera negada la visa. Arafat no podía viajar a Nueva York, pero el compromiso seguía en pie. En vista de que los norteamericanos y otros en Occidente deseaban escuchar las ideas de Arafat, se decidió celebrar en Ginebra una sesión especial de la Asamblea General. Allí, Arafat fijó su nueva posición. 2 estados, una Palestina al lado de Israel y el fin del terrorismo. Entre los Estados Unidos y Palestina comenzó entonces un intercambio de notas diplomáticas, faxes y documentos. Luego, en un discurso, Arafat trató de satisfacer las exigencias de Estados Unidos. El discurso de Arafat resultaba algo ambiguo. Recuerdo que comenté con el presidente. En la primera parte, él mencionó a Occidente y en la segunda lo mencionó de nuevo, pero nunca habló claramente de Estados Unidos. El mensaje no había quedado claro para los norteamericanos y sostenían que Arafat debía intentarlo de nuevo. Schultz le sugirió a Arafat declarar la renuncia de la OLP al terrorismo, el reconocimiento y el respeto a las fronteras del Estado de Israel, paz, estabilidad y todo eso. Si el jefe Arafat declaraba tal cosa, Estados Unidos reconocerían a la OLP
e iniciarían el diálogo con la organización. Al final Arafat hizo una declaración directa, clara e inequívoca. Renunciamos total y absolutamente a toda forma de terrorismo. Si este es su ámbito, esta es su web, ambitoweb.com, el sitio más completo de la Argentina. ¿Qué es la televisión? La televisión es imagen y sonido. Señorita profesora, se lo ruego, no me liquide. Caramba, niño. ¿Acaso cree que soy la Mondiale? Sí, porque la Mondiale liquida arrasando con todos los precios altos. Vean qué trajes. Valían 1.500, 2.000 y 3.000 pesos. Ahora usted los compra con 690, 990 y 1.590 pesos. Y para jovencitos ahora todos los trajes liquidados desde 650 pesos. No se pierda esta arrasante liquidación de la Mondiale en el 801 de Avenida de Mayo, esquina Piedras, el Palacio del Bien Vestir. 50 años de Canal 7. 50 años de la televisión argentina. Las mayores carcajadas desde que se inventó el matrimonio. Si estás por casarte, vení a verla. Si estás por separarte, no te la pierdas. No seré feliz, pero tengo marido. Multiteatro, Corrientes y Talcahuano. Adquiera sus localidades llamando desde cualquier parte del país a Ticketmaster. No seré feliz, pero tengo marido. Ellas saben lo que quieren. ¿Sabes lo que quiero? Quiero que cuando estoy con un hombre me trate como una mujer, eso es lo que quiero. Ellos se mueren por las reinas. Eso sí, mire que a la reina la tiene que llevar hasta el trono. Acá está la sillita de oro. Ayúdenme con las piernas. ¿Le tomo las piernas? Sí, sí. Ay. ¿Cuántas mujeres quisieran estar en su lugar? Este jueves a las 11 de la noche, no dejes de tomar un cortado. Historias de café. Quiero darle tiempo a todo esto. La quiero cuidar, quiero acariciarla. En Canal 7 Argentina. Estás en Canal 7. Cambiar valió la pena. Nos estamos viendo. No llega esto. En internet, ambitoweb.com. Lo que diga Arafat para favorecer su imagen pública en Europa no tiene importancia. La filosofía e ideología de la OLP es la destrucción de Israel. La comunidad internacional en general creía que Arafat había hecho lo correcto. Arafat parecía ser por fin una figura aceptada y respetada. Incluso el gobierno de la señora Thatcher le dio una cautelosa bienvenida y envió a su canciller a recibirlo. Él era desde luego una figura dominante y formidable. Todos se preguntaban si él, tras vivir largo tiempo en luchas e intrigas internas,
podría ahora encarnar el papel, en términos convencionales, de un estadista, de un político que debe tomar decisiones y establecer acuerdos, es decir, hacer lo que se hace generalmente en la vida política. Esta inquietud pronto sería un punto clave. A principios de 1990, Kuwait y el líder iraquí Saddam Hussein, uno de los primeros que apoyaron a Arafat, mantenían una disputa debido a los precios del petróleo. En agosto, Saddam invadió Kuwait. Arafat debía decidir ahora entre el pueblo palestino, que admiraba a Saddam por su postura firme con respecto a Israel, y aliados de importancia como Arabia Saudita, que temía y odiaba al dictador iraquí. Arafat se decidió a favor de su pueblo y de Saddam. Yo le pregunté a Arafat si creía que él y Saddam Hussein derrotarían a Estados Unidos. Él perderá y tú estarás del lado del perdedor. Le pregunté si lo había pensado. Él me respondió, sí, te diré algo. Mi mirada siempre está puesta en las calles de Cisjordania y la Franja de Gaza. Debo obedecer al pueblo. Si no lo hago, será mi fin. Marzo de 1991. Irak había perdido, Kuwait había sido liberado y Palestina había apoyado al bando equivocado. El mundo árabe estaba dividido y en completo caos. Estados Unidos tenía al Medio Oriente a sus pies. Debemos hacer todo lo posible para resolver las diferencias entre Israel y los países árabes y entre los israelíes y los palestinos. Las tácticas terroristas no conducen a ningún lado. Nada puede sustituir a la diplomacia. Ha llegado la hora de ponerle fin al conflicto árabe e israelí. Pero Yasser Arafat seguía siendo repudiado por árabes e israelíes. Para los estados árabes ricos, Arafat era persona non grata, y ni la derecha ni la izquierda israelí estaban dispuestas a dialogar con él. No confiábamos en él. Tenía poder de convicción, pero no creíamos en su palabra. En octubre de 1991 se realizó una conferencia de paz en Madrid. Israel iba a negociar con los palestinos, pero se trataría solo de líderes palestinos de los territorios ocupados que solo eran miembros nominales de la OLP elegidos por Arafat. Los israelíes habían dejado en claro que no negociarían con la OLP. En los días de los diálogos de paz en Madrid, Arafat era un hombre aislado y rechazado. En realidad, la mayoría de los gobiernos árabes estaban en su contra por haber apoyado a Saddam Hussein. Se hallaba aislado y nadie hablaba con él. Se estaba quedando sin dinero y sin influencia, y este hombre gobernaba a los palestinos gracias al carisma y al dinero. Al cumplir 60 años, repudiado aún por Israel y marginado de la política internacional, el hombre que una vez dijo estar casado con Palestina se casó con una mujer 30 años menor, Suha Tawil, que trabajaba en su oficina de Túnez y provenía de una familia palestina muy involucrada en la política. Arafat pronto se convertiría en padre. Su vida hogareña con niños, juguetes y guarderías parecía contrastar con su idea obsesiva de una lucha por la liberación. Creo que la presencia de una mujer en la vida de una persona es muy importante. La vida se hace más apacible. Él siempre está rodeado de hombres y faltaba un toque femenino en su vida. Creo que esto es muy importante y te hace ser más calmado. Era tabú pensar en un sucesor para Arafat, quien había sobrevivido milagrosamente a un accidente de avión en el desierto de Libia en 1992. El coronel Gaddafi le dio su apoyo de inmediato. Los colegas de Arafat estaban aterrados ante la posibilidad de su muerte. La OLP decidió que debía haber un número 2 en la organización, un sucesor designado, alguien familiarizado con los secretos y la labor interna de la OLP y listo para suceder al líder. A Arafat se le comunicó la medida. Arafat se mantenía a la espera
a la vez que los diálogos de paz se trasladaban de Madrid a Washington y entraban en punto muerto al discutirse ciertos aspectos cruciales. En julio de 1992, un gobierno laborista más moderado asumió el poder en Israel bajo el mando de Yitzhak Rabin. El derechista implacable Yitzhak Shamir había sido reemplazado. En su época, Rabin, un viejo soldado, había combatido contra los palestinos, pero ahora estaba consciente de las ventajas de negociar con Arafat. Rabin sabía que la OLP colapsaba, por lo que, en cierto modo, le dio una mano a la OLP como institución y a sus miembros, pero no a una causa nacional. Arafat vio la oportunidad de hacer a un lado el proceso de Washington y a los que él veía como sus rivales en el liderazgo en los territorios ocupados. En Oslo, el equipo de Arafat comenzó a negociar en secreto con funcionarios israelíes. En la OLP, muchos líderes vieron en esto la oportunidad de comenzar a negociar en el escenario internacional como un actor y Estado legítimo. En muchos aspectos era una gran opción. Su nueva oficina, ¿te gusta? Los israelíes habían logrado un acuerdo que les favorecía, paz para ellos y algo de tierra para los palestinos, pero ambas partes enfrentaban amenazas en las calles. Una de ellas era el creciente poder del Hamas, un movimiento terrorista islámico que deseaba tener a Israel y Palestina bajo dominio musulmán. Hamas no era controlado por Arafat. Pese a todo, muchos palestinos seguían apoyando a Arafat y los israelíes lo veían como el hombre ideal con quien negociar. Considerando las alternativas, creí que negociar con Arafat era la más sabia de todas las opciones. Sería peor dejar la situación a la deriva sin que pudiéramos controlarla. La historia del mundo. 42 fascículos con más de 300 páginas con la mejor ilustración. Desde los orígenes hasta nuestros días. La más actualizada obra con un real enfoque de los acontecimientos del mundo. Todos los lunes y miércoles con Ámbito Financiero. Resérvela. ¿Qué ocurre con las tropas norteamericanas en Afganistán? La visita del gobernador del Chaco, Ángel Rosas, uno de los ganadores del último acto eleccionario. Y la visita también de la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich. La pregunta obligada, ¿dejará de llover? Y además música y por supuesto muchos momentos agradables. Todo en desayuno, muy temprano, a las 7 de la mañana, aquí en Canal 7. Más que noticias. Ellas saben lo que quieren. ¿Sabes lo que quiero? Quiero que cuando estoy con un hombre me trate como una mujer, eso es lo que quiero. Ellos se mueren por las reinas. Eso sí, mire que a la reina la tiene que llevar hasta el trono, ¿eh? Acá está la sillita de oro. Ayúdenos con las piernas. ¿Le tomo la pierna? Sí, sí. Ay. ¿Cuántas mujeres quisieran estar en su lugar? Este jueves a las 11 de la noche, no dejes de tomar un cortado. Historias de café. Quiero darle tiempo a todo esto. La quiero cuidar, quiero acariciarla. En Canal 7 Argentina. Mi amor, ahora me confieso yo. ¿Me dejas confesarme, por favor? ¿Ahora me confieso yo? ¿Quién se va a confesar? Yo. Confesiones del Pene. Arturo Bonín, Juan Palomino, Diego Peretti. Entradas en venta en Multiteatro, Corrientes y Talcahuano o por sistema Ticketmaster 4321-9700. Confesiones del Pene. Mi amor, ahora me confieso yo. Estás en Canal 7. Cambiar valió la pena. Nos estamos viendo. Si necesita para su mejor inversión conocer las diferentes cotizaciones de plazo fijo en bancos, ámbitoweb.com.
El acuerdo de Oslo estableció que las tropas israelíes debían retirarse de los territorios palestinos ocupados o de algunos de ellos, esto en un lapso de 5 años. El acuerdo no era muy detallado. Acto seguido, los estadounidenses invitaron a ambas partes para firmar la declaración de principios en los jardines de la Casa Blanca. Rabin viajó a Washington de mala gana, sin mucho ánimo. Si recuerda la ceremonia, verá que Rabin no parecía sentirse muy cómodo. Él apenas podía soportarlo. Luego del apretón de manos con Arafat, él se volvió hacia mí y me dijo, ahora es tu turno. Él había sufrido una terrible agonía y ahora me tocaba a mí. Arafat era de nuevo el centro de atención, pero muchos palestinos extremistas, dentro y fuera de la OLP, estaban horrorizados ante las concesiones que él había hecho. El acuerdo de Oslo fue logrado por un lado palestino débil y por un lado israelí fuerte. Este acuerdo le concedió todos los derechos a Israel y reconoció su existencia en una tierra que nos había arrebatado. Para los palestinos el acuerdo no había logrado absolutamente nada. No se menciona la autodeterminación, no se menciona el fin de la ocupación. No se vislumbra nada al final del túnel y hasta los críticos y observadores más benévolos consideran que esta es una de las mayores fallas de este documento. Otro error fundamental, según muchos palestinos, era que Israel seguía construyendo asentamientos en territorio palestino. Día tras día, los israelíes continuaban demoliendo poblados árabes y tomando tierras cultivables. Las protestas eran en vano. Los palestinos parecían carecer de poder en todos los aspectos y no solo en puntos cruciales como el retiro de tropas, ocupación de la tierra y el control de las carreteras que atravesaban el territorio palestino. Pero el estruendo que rodeó su retorno a Palestina en 1994 acalló casi por completo las críticas en contra de Arafat. Era su primera visita a esta tierra desde hacía casi 50 años, un momento histórico para él y para su pueblo. En ese instante, animados por el retiro gradual de los israelíes, muchos palestinos veían con optimismo el futuro. Está sacando el mayor provecho de todo esto. Así debe ser, pues quizá en el futuro estas oportunidades no se presenten de nuevo. Lo importante es que en Oslo, Israel reconoció a Palestina y a sus líderes. Esta es una gran revolución, un paso histórico tan inmenso que todo lo demás es secundario. Para ser sincero, combatí durante 30 años y nunca recobramos ni un centímetro de nuestro territorio. No recobramos nada entre 1967 y 1991. Pero mediante los diálogos logramos despejar parte de nuestro territorio y liberar a nuestra gente de la ocupación israelí. El asesinato del primer ministro Yitzhak Rabin fue perpetrado por un fundamentalista judío quien consideraba una traición el acuerdo de paz de 2 años. Esta muerte le propinó un golpe bajo al proceso de paz. Las bombas comenzaron a estallar en todo Israel. Estas eran colocadas por Hamas, los extremistas islámicos. El temor se propagó por todo Israel. Benjamin Netanyahu, candidato de derecha en las elecciones de 1996, le saca partido a este pánico. La seguridad de Israel se convierte en su obsesión. Netanyahu resultó vencedor y redujo casi a cero la entrega de territorio palestino. Los cuerpos de seguridad de Arafat tomaron entonces medidas enérgicas en Gaza y Cisjordania que habían sido entregadas por Israel. Para aplacar a Netanyahu, Arafat le ordenó a su policía detener a cientos de sospechosos de disidencia, muchos de ellos jóvenes inocentes.
Todo hacía recordar a los años de opresión israelí, por lo que creció el descontento. Arafat tenía 9 servicios de seguridad y unos 45.000 efectivos policiales. Quizá la mayor cantidad de policías por habitante en todo el mundo. No se podía opinar y se censuraba a la prensa. No podías oponerte a sus políticas. Cientos, miles de personas fueron a prisión sin cargos en su contra. La gente moría torturada. Esto no era lo que quería el pueblo palestino. Tienes que adaptar la mentalidad y el carácter de la revolución a la mentalidad y el carácter de una nación que se levanta. Esto exige transformar la mentalidad de trabajo clandestino y secreto en una de trabajo transparente, diáfana y responsable. Arafat había erigido la fachada de un Estado con parlamento, ministros y un poder judicial, pero aún seguía siendo el líder tradicional de un movimiento de liberación erigido en sus términos autoritarios. Después de todo, debía seguir luchando por expulsar a Israel de una gran porción del territorio palestino. La presión por su compromiso con el pueblo palestino y el negociar con Israel comenzaba a hacerse sentir. Creo que él envejeció y lo hizo en medio de problemas y penurias. Puedo sentirlo. Es una carga muy pesada y se siente. Es algo que no se puede ignorar. En parte para refrescar la imagen de Arafat, el presidente Bill Clinton visitó Gaza a finales de 1998. La visita fue vista como un signo de que se acercaba el reconocimiento de la soberanía de Palestina. Israel insistía nuevamente en sus peticiones. Los palestinos debían renunciar a la violencia, reconocer la soberanía de Israel y reformar la OLP. Clinton estaba allí para servir de testigo. Ustedes han reafirmado su intento de compartir esta tierra con sus vecinos sin guerras y para siempre. Ellos los han escuchado. Si observas los 40 años de historia de este hombre, revolucionario, político, manipulador, notas que él ha mantenido este movimiento relativamente unido, aunque no en total control. Con él hay que negociar. Arafat será un gigante en la historia. Él es hoy el símbolo de la identidad palestina. Gracias a las luchas de la OLP, con todas sus fallas, el mundo reconoce hoy a los palestinos. Y hay un gran apoyo y simpatía por su causa. Su mayor logro fue aceptar la realidad y saber lo que podía conseguir para su propio pueblo. Y lo está logrando. Él nunca creó instituciones, ni dio un buen ejemplo de democracia, lo que querían muchos palestinos. Tampoco ofreció un buen ejemplo de lo que es un gobierno responsable. No creo que Arafat haya creado Palestina. Quizá haya creado el Estado de Arafat. Habrán visto en este documental la delicadeza de los británicos para tratar la vida amorosa de Yasser Arafat, quien no solamente terminó casado con una rubia mucho más joven que él. Su vida, según parece al estilo árabe, ha tenido otro tipo de encuentros. Pero quedémonos con la discreción británica, a pesar de que nosotros no dominamos el mundo árabe durante tanto tiempo como ellos. Me despido entonces y les propongo un nuevo programa de la BBC y de ámbito financiero para la semana próxima.
Para nosotros, lo imprevisible es algo previsible. Acércate a Provincia Seguros, una empresa del Grupo Vapro.